este año creo que la vez que vine, tal vez más. La primera vez que vine no había todavía iglesia, nos reunimos en la casa del hermano Fischer o Cristian creo que es el nombre. Y la hermana Carmen, estaban haciendo las primeras reuniones acá en Calarcá. Y bueno, gracias al Señor, el Señor ha mantenido la obra hasta este tiempo, ¿no? Maravilloso. Vamos a hablar de cosas prácticas. No vamos a estar hablando mucha teología, vamos a hablar de cosas prácticas. Vamos a ir al libro de Génesis, le voy a ver que se coloquen de pie. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1 al 8, y lo vamos a leer de manera alternada. ¿Está bien? Ok. Es que yo me muevo mucho en el púlpito, por eso yo creo que me va a tocar quitarlo. Capítulo 3 de Génesis. Tengo solamente, creo que como el 40% de audición en mi ojo derecho, en mi oído derecho, en el izquierdo no tengo sino el 20%. Este audífono no funciona a la capacidad, así que tengo una audición como de 60%. Voy a hacer alguna pregunta, presten atención al texto y me levantan la mano y yo me ubico quién me va a responder. Capítulo 3, verso 1. Vamos a leer del 1 al 8. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Antifonal. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Soberano Dios, amantísimo Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, tuya es la gloria, tuya la honra, Señor, la alabanza te pertenece porque solo tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Hijo de Dios hecho carne que entregó su vida por nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos la vida eterna, por sentarnos en lugares celestiales en tu Hijo Jesucristo y un cúmulo de bendiciones inmensas que no podemos comprender en esta mente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Oramos que Él que inspiró la palabra tuya sea iluminándonos, guiándonos, dirigiéndonos en el estudio de la misma, preparando nuestras mentes, nuestros corazones, sensibilizándonos a la voz tuya, a la voluntad tuya, Señor. Danos, oh Dios, un corazón dispuesto a tu palabra y sabiduría, mucha sabiduría para poder comprenderla. Quita toda palabra imprudente de nuestra boca, oh Dios de los cielos. Pon tus pensamientos en nuestros pensamientos y tus palabras en nuestros labios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Leímos dos textos. El hermano leyó en Génesis capítulo 4, ahora hemos leído en Génesis capítulo 3. Antes de continuar, yo quiero que ustedes me lean los pasajes que vamos a pedir porque también tengo catarata, entonces estoy todo enredado. Quiero pensar en el pecado. Menos mal que ninguno me robó la cara. Cuando hablo así, digo el pecado, todo el mundo, otra vez. Sí,
quiero pensar en qué es el pecado, en qué consiste el pecado, qué diferencia hay entre un aspecto y otro del pecado y por qué es tan importante conocer de ello. Si yo hago una pregunta y no estoy hablando de plural y singular, ¿qué es el pecado? ¿Qué son los pecados? ¿Quién podría contestarme? Levánteme la mano, por favor. Ok. Bueno, yo expliqué que no era singular y plural. No me refiero a esa parte. El pecado puede estarse refiriéndose a la definición del pecado, que es pecado, y los pecados como discriminarlos. Gracias. No sé si es la idea, hermano. No, está solamente para irnos ubicando en el asunto. Pensé hablar del pecado, arrepentimiento y perdón, pero sé que el tiempo no me va a alcanzar. Estos son unos estudios que yo preparé para la persona cuando se convierte. Tenemos 9 clases y se le dan estas clases. El pecado, el arrepentimiento, el perdón, nacimiento, los 2 cimientos, etcétera, etcétera. Oración, todos estos aspectos se le dan para que se inicie en su desarrollo espiritual. Y quise entonces tocar la primera clase hoy. El pecado, cuando la Biblia la paga del pecado es muerte, está hablando del pecado original. Pero si pensamos solamente en el pecado original como el medio que me condena, nosotros los humanos podríamos criticar a Dios de injusto. Porque qué culpa tengo yo de lo que Adán hizo. ¿No le parece? Hubo un poeta, creo que era payanés, si no estoy mal, Rafael Pombo, ateo. Escribió una profecía de 76 estrofas discutiendo con Dios ese asunto. Y él dice en una de sus poesías, y no estoy haciendo propaganda a él, Dios me libre. Oh Adán, ¿cuándo estuve en ti? ¿Quién te dio mi alma y mi pecho? ¿Y quién te concedió el derecho de que pecaras por mí? Si mi alma, tu alma no fue, si es chispa de Dios directa, ¿cómo de luz tan perfecta, tan perfecta, tan imperfecta salió? Si mi alma en Adán no pecó, ¿cómo es que su infección me infecta? Son argumentos que él tenía y termina renegando de Dios. Pero quiero coger, es solamente una parte del asunto de eso. Si hay un padre de familia que tiene SIDA y tiene un hijo, el hijo sale con SIDA, ¿cierto? ¿Qué culpa tiene el niño que su papá tuviese SIDA? Ninguna. ¿Pero eso elimina el SIDA que tiene el niño? No, sigue con SIDA y se va a morir de SIDA. El hecho de que nosotros queramos discutir con Dios, si quisiéramos hacerlo, que no podemos, respecto a ese aspecto de la salvación, eso no va a eliminar el pecado que está en mí porque soy descendiente de Adán. Pero Dios en su infinita misericordia amplió un espacio para que el hombre decida, para que tenga la oportunidad el hombre de decidir si sigue en esa vida o no sigue en ella. Entonces, si lo miramos de esta manera, el pecado más que un acto es la actitud del corazón. Los pecados son las consecuencias de mi actitud. No sé si transmito la idea. Las acciones de pecado, matar, robar, fornicar, mentir, etcétera, son a causa de la actitud de mi corazón. Pero el pecado está acá en mi corazón. El hombre vive como si yo no existiera. Decide como si yo no existiera. Piensa como si yo no existiera. Y aún el creyente ha caído en la misma línea. A tal punto que las iglesias se están rigiendo más por los conceptos humanos del hombre que por lo que la palabra de Dios dice. Ya la palabra de Dios no es la autoridad para tomar las decisiones en la iglesia. No. Ya son los conceptos de nosotros. Y poco a poco el pecado está dominando en la iglesia, que el hermano estaba dando un ejemplo precisamente allá en Armenia ahorita, el hermano que iba a enseñar allá en Armenia. A tal punto que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, como lo ha dicho el Señor Jesucristo.
Entonces, vamos a mirar por qué el pecado es de la parte inconsciente. Yo quiero que pensemos en una cita en Santiago 1:13 y le voy a pedir por favor que me ayude. Los términos de pecado que tenemos regularmente es matar, robar, fornicar. Hay una lista en Gálatas capítulo 5, versículo 17, 19 en adelante, hay una lista como de 15. Yo creo que valdría la pena que se lo leyera. En un campamento de jóvenes, una vez hicimos el ensayo y nos pasamos todo el campamento hablando de todos los pecados que están ahí, algunos que ni siquiera sabemos qué significan. Pero el hecho es que muchas veces estamos envueltos en el asunto del pecado y no percibimos qué tan sucio estamos de ello. El hermano que estaba enseñando en la finca habló de un testimonio de un hermano que después de no sé cuántos años, y era un mayor, preguntó que si mirar X cosa era mala, cuando era obvio para todo el mundo, y él no sabía que eso era malo. O no le parecía que era malo, porque se había acostumbrado a vivir en ese ambiente. Y dio un ejemplo que me pareció muy interesante. Él decía que vivimos en un hogar, diferentes hogares cada uno, pero hay hogares donde acostumbran a tratarse a las patadas, el papá con la mamá, los hijos, y nacen así y viven así y creen que es normal. Pero si un hijo se levanta en un hogar basado en la palabra de Dios, cuando ve algo normal, enseguida se va a poner a pensar qué pasó aquí, ¿no? Se da cuenta que algo está fuera del orden. Y valgo un ejemplo. He pensado muchas veces en nunca dar ejemplos, a menos que sea necesario de mi vida. Cuando la niña, la que está, bueno, la niña ya tiene 2 niños ahora, ¿no? Ahí en Buga la Grande, estaba como de que ellos salimos por la calle y mi esposa decía algo respecto a una casa, un carro, alguna cosa, y digo, no, pero así no, no, pero sí, no, pero es que, y discutíamos por, sí, el color, lo que fuera, y ella se ponía en el medio enseguida. Paz y amor, paz y amor, paz y amor. Comenzaba a repetir eso, porque ella no veía que nunca discutíamos. Y al vernos discutiendo ya pensaba que, ¿qué pasó aquí? No, está fuera de lo normal. Entonces nos acostumbramos tanto a vivir dentro del pecado que el pecado no se ve tan grave. Pensemos un poquito, y eso es para ilustrar, para que usted me responda las preguntas ahora. Santiago 1:13 al 15, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias. 2 palabras que quiero que pensemos un poquito. Seducido. Es atraído y seducido. ¿Quién me puede dar una definición, algo de seducido? No de la acción de seducir, sino que una persona está seducido, ya está seducido. ¿Qué querrá decir eso? Sometido. Esa es la idea, ¿no? Ya, mejor no, sea otro ejemplo que se me ocurra más fácil. Sí, porque no, ese tipo lo tiene esa mujer dominado. ¿Me hago entender? Eso se escucha mucho, o viceversa. Entonces, quiere decir que él ya está a expensa de la voluntad de lo que ella dice. Entonces, aquí dice que Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no nos induce a hacer el mal. Él no permite algo a nosotros con el fin de que pequemos, ni tienta a nadie, sino que cada uno de su propia conciencia es atraído, absorbido y seducido. Cuando está seducido ya porque ese pecado ya lo dominó. Y fíjese la otra palabra, concebido, concebir. ¿Qué quiere decir concebir? Y dígalo tal como se usa en sentido médico. ¿Qué es concebir? Engendrar, no, engendrar. Parir es cuando es dar a luz.
O sea, ya el pecado está engendrado. Ya el pecado existe. Ya hay pecado en la persona. Lo que acontece después es dar a luz. Como la mujer cuando queda encinta, el niño ya está en su vientre, pero a los 9 meses, a veces antes, da a luz al niño que ya engendró, que ya está engendrado. Entonces el pecado ya está engendrado en nosotros. Lo que hace después es hacerse visible a aquellos que no nos ven. ¿Cuántos pecados hay engendrados en nuestro corazón? Una vez hablándole a las parejas, le dije a los hermanos, ¿cuántos de ustedes serían capaces de grabar todo lo que piensan en el día y después presentarle el video a su esposa? Hermano, odiamos, rechazamos a personas, hermanos, que no gustamos de ellos, inventamos, matamos gente en la cabeza y no pedimos perdón a Dios. Y pretendemos que cuando yo ore, el Señor escuche mi oración. No funciona. Estamos tan llenos de estos pecadillos que hay una carga inmensa que impide que mi oración llegue a la presencia del Señor. Dice el pasaje de 1 de Pedro, porque los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero me gusta más el del Salmo 66. Si en mi corazón, porque este está hablando de una acción, el de Pedro, pero el de Salmo no está hablando sino de la actitud del corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Si yo hubiese alimentado el pecado, si hubiese alimentado la ira contra el hermano, si hubiese alimentado ese mal deseo, si hubiese, etcétera, 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 el Señor no me habría escuchado. El pecado entorpece, embrutece al ser humano. No le permite tener la claridad de lucidez para pensar adecuadamente. Hay un tema que estamos enseñando hace muchos años y últimamente ha cobrado más fuerza, que es que el hombre aprenda a conocerse, lo que es espíritu, alma y cuerpo, cómo funciona cada parte de ese ser. No nos metemos con eso, hermano, porque necesitaríamos 2 semanas. Pero quiero pensar de los 3 aspectos rápidamente aquí del alma. En el alma tenemos el intelecto, la capacidad de entender, comprender y analizar cosas. Tenemos la voluntad, o lo que se llama libre albedrío, capaz de decidir sí, no voy, no voy, hago, no hago. Y tenemos la parte de nuestras emociones. Y esto para ilustrar cuánto embrutece el pecado. Las emociones pueden ser buenas o malas. Las emociones, como cuando vienen a consecuencia de lo correcto, bendito sea Dios, Dios se goza, pero también se llena de ira. Pero cuando las emociones toman el control de mi mente, la mente no razona y la voluntad queda bajo el dominio de sus emociones. ¿Por qué si usted tiene una camiseta del Quindío, ¿cómo se llama el equipo acá? El Quindío, Deportes Quindío, y yo tengo una de Junior, usted tiene que ser mi enemigo? Absurdo. Se mata, se tiran piedras, se hacen de todo, hermano. Eso no hay razón de ser. Y así sucesivamente, cuando reaccionamos en base a las emociones y después pasa lo que pasó, ay, que como lo hice, que por qué. Porque se embota la mente. Ahora va la primera pregunta. Vamos con Eva, Adán y Eva. ¿Cuándo pecó Eva en el transcurso de la historia que leímos ahora? ¿En qué parte de esa acción pecó Eva? Puede abrir su Biblia, puede mirarla y vaya pensando cuándo pecó Caín. Son las 2 preguntas que vamos a ver de manera rápida. ¿Cuándo pecó Eva? ¿En qué parte de la historia que leemos?
Llega la serpiente, a la serpiente le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Dice la mujer, no, un momento, no de todo, de uno solo. De lo demás podemos comer. Solamente que Dios dijo que ya que no comía porque el día que comiéramos tal. No moriréis, dice la serpiente, sino que seréis como Dios. Sabe Dios que el día que coman van a ser como Él y no quiere que sean como Él. La serpiente, la mujer ve el fruto, lo toma, come y le da a Adán. ¿En qué parte pecó Eva? ¿En qué momento? Perdón. Cuando ya lo codicia, lo mira y... Fíjese, nos estamos ubicando en el asunto. Fue antesito, pero vamos ubicados en el asunto. O sea, la acción de comer ya estaba la decisión en su corazón. Ya el pecado, la voz de la serpiente la había seducido, que quedó sin dominio. Fíjese, ¿cuántas veces Eva habría visto ese árbol que está en el medio del huerto? Cualquier cantidad de veces. Y nunca había sentido ningún deseo de comer ese fruto. Fíjese cómo la acción de la mente pone el deseo en la voluntad y el cuerpo reacciona automáticamente al dominio de la mente. Entonces, cuando nos airamos, también el cuerpo va y pum, o la lengua va y dice, porque estamos llenos de ira. Entonces, la serpiente logra dominar la mente de la mujer y cuando ella mira, ¡wow! Como dicen allá en la costa, se le salía la baba. Cuando vio esas frutas ya, pues lo tomó. O sea, la acción fue la manifestación del pecado que existía ya en su corazón. Pero Eva peca cuando atendió una voz que no era la voz de Dios. Mano, no tenemos el dominio propio para frenar las cosas que no nos edifican. No tenemos el valor para decir esto no me gusta o hacer un gesto de desagrado cuando alguien dice en la costa que hay muchos piropos vulgares y groseros. Dice el piropo a la muchacha que va por la calle y mira a uno como para que uno se ría. Tiene que hacer un gesto de desagrado mostrando que no está de acuerdo con lo que ha dicho. Pero no tenemos todavía ese dominio para el asunto. Se presentó una vez donde está el local de la iglesia de Galapa, es en una esquina. La vivienda está en toda la esquina y después sigue el local de la iglesia. Entonces en la esquina, en la parte de atrás, hay una especie de garaje que da a la cuadra que va por el otro lado. Terminó la reunión, estábamos ahí un grupo de hermanos y pasó un señor vendiendo mojarras. Lo llamamos, sí, mojarras. ¿Cómo tal cosa? Bueno, déjame esas dos. Comenzó ahí. Esto es una iglesia, digo, sí, señor. Yo no sé mucho, pero la Biblia miente. Digo, ¿qué? No, yo leo la Biblia, hermano. No mucho como ustedes, pero yo leo la Biblia. Y eso el nombre de Jehová está mal escrito. Digo, hermano, hágame un favor. Coja su punchera y se me larga. No comprar las marras, digo, no se las voy a comprar. ¿Cómo viene usted aquí a insultar a Dios y a insultar la palabra, lo que yo creo así, porque le da la gana de hacerlo? No, hermano, olvídese. Eso fue. Va a hablar, va a ultrajar la Biblia. ¿Y tiene uno que aceptarlo? No. Mire, hay una historia, y yo sé que no voy a terminar el mensaje porque el tiempo es muy corto. Hay una historia en un libro que se llama Martirizados por Cristo, creo que es el nombre del libro, si no estoy mal. El hermano llega a Rusia como misionero con su esposa, cuando el comunismo apenas empezaba a entrar a Rusia. El comunismo se estaba identificando con los evangélicos para abrir espacio, como era la comunidad, los bienes de todo, etcétera, etcétera. Cuando ya cobró fuerza, ya empezaron a sacar las uñas, como decimos, ¿no? El pueblo donde estaban tenían un parlante donde cuando hacían las discusiones, los discursos, hablaban por ahí, todo el pueblo escuchaba y se hacía la transmisión por ahí, pero local. Y ese día ya no sé si teniente, coronel ruso, ya destapó lo que tenía, ¿no? Y comenzó a insultar a Cristo y a la Biblia, y etcétera, etcétera.
Y estaba el misionero con su esposa. En Rusia ya estaba la persecución empezando. Y dice la esposa, mijo, están insultando a Cristo, están escupiendo en su cara, ¿no vas a decir nada? Si yo me levanto, tú te quedas sin esposo. Prefiero ser viuda a tener un esposo por cobarde. ¿Dónde están esas mujeres? Preguntamos hoy. ¿Qué comisión se levantó? 6 años le costó la levantada. Pero tenía que dar un testimonio de Cristo, tenía que pararse en la brecha, identificarse quién era. Y uno cuando recibe esos boletines hace unos 20 años, que recibe boletines de Rusia, uno lloraba leyendo de 5 años, que el papá de 8 años, el papá se lo llevaron cuando él tenía 2 años para la cárcel por ser creyente. Y el papá el niño le escribe al papá, ánimo papá, no desmayes, estamos orando. Queda uno. Y los hermanos me decían, hermano, no le pedimos que nos quiten los problemas. Ore para que estemos fuertes para soportarlos. Metido en una pieza de 4x4, 20, con presos inconversos. Los bañaban una sola vez al mes con un hueco de 40 centímetros para poder respirar por el techo. El chinche caminaba por las camas, no, etcétera. Y se mantienen fieles a la palabra de Dios. Hoy el pecado nos ha dominado tanto, hermano, que hemos perdido el sentido de quién es Dios y qué es el pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva después que pecaron? De que se vistieron con sus túnicas. Por eso se escondieron. ¿Se podían esconder de Dios? La mente se les embotó. Perdieron el concepto de quién era Dios, de la inocencia de Dios. No podemos seguir. Vamos con el caso de Caín. ¿Cuándo pecó Caín, mi hermano? ¿Cuándo pecó Caín? ¿Quién me dice? ¿Perdón? Esa es una discusión teológica bastante fuerte, ¿yo? Pero la idea por ahí, por ese lado. Yo no digo cuando llevó el fruto, porque hay gente que dijo, pero, sino porque llevó lo que no necesitaba. Si usted lee el pasaje detenidamente, dice que Abel trajo lo primero, lo mejor que tenía. Caín, vamos ya. O sea, su pecado no fue allá, ya su pecado existía, el concepto que tenía de Dios, el poco concepto de la grandeza de Dios, el poco respeto a Dios, fue llenando su corazón. Cuando ya se pierde el control allá, que se llena de rabia, que Dios le dice, bueno, ¿por qué estás irado? ¿Qué te pasó? El pecado está delante de ti, tú puedes decidir. Y si decides bien, obviamente recibirás también lo mismo. Simplemente mata a su hermano. ¿Qué culpa tenía Abel? Fíjese cómo la mente se embota por completo. Abel no tenía que ver nada con el asunto. Tenía que discutir con Dios, alegarle a Dios, lo que sea. Pero se enfoca al asunto. De esta manera, muchas veces nosotros perdemos de qué es el concepto de quién es Dios. ¿Qué tan grave es el pecado? Pensamos que el pecado era más grave en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. El pecado sigue siendo igualmente de grave. La sangre de Cristo no le ha quitado fuerza al pecado. Ha quitado el pecado al que cree. Pero el valor del pecado, lo dañino del pecado sigue siendo igual antes de la cruz y después de la cruz. Igual. Ahora, nosotros pensamos en todo lo que se les demandaba la ley. No matarás, no hurtarás, amarás a tu padre y a tu madre, te busco otros pasajes más de acción, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, pasajes como estos. En cambio, que la Biblia dice que si tú codicias cualquier cosa de tu hermano, ya pecas, que si tú odias a tu hermano en tu corazón, ya estás pecando, dice el Nuevo Testamento. Si usted es el sermón de monte, donde el Señor Jesucristo hace las características, la comparación entre las dos cosas, todo la gracia demanda más que lo que demandaba la ley.
Pero nosotros creemos que la ley demandaba más. No, la gracia demanda más de lo que demandaba la ley. Por eso es que esa misma norma hay que aplicarla en nuestras ofrendas. La gracia demanda más que lo que demanda la ley. Usted no, acá no se puede ni siquiera irar. Allá podía usted odiar a su enemigo. Acá tienes que amar a tu enemigo. Y así sucesivamente. Porque si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, Dios nos da la capacidad para amar aún al peor de nuestros enemigos. Pero si a veces no amamos ni a nuestros hermanos, pasemos perros y gatos. Y, no, y lo triste es que algunos no están discutiendo por la palabra de Dios, no, sino por cualquier otra cosa de la vida, tristemente. Vamos a pensar en dos pasajes más porque el tiempo, las dos están llegando. Vemos aquí que hay un pecado de actitud y que las acciones son la consecuencia de mi actitud. Pero hay pecados de omisión en la Biblia y castigados con mano fuerte. Vamos a ver Santiago nuevamente 4:17. Y aquí de pronto me quiero detener un poquito más, las 2 horas que me quedan. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Repítelo, hermano. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué cosa? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, acá no tenemos jóvenes, acá ahorita. No, tranquila, yo sé que hay algunos, no hay tantos. Sí, yo sé que hay algunos. ¿No es pecado cuando el hijo no honra al padre? ¿No es pecado cuando el padre no corrige al hijo con la disciplina de la Biblia? ¿No es pecado cuando el hombre no ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia o la mujer no se sujeta a su marido? ¿No miramos esas cosas como pecado? Miramos que es pecado las cosas que son tan grandes para el hombre, pero no miramos las que son tan grandes para Dios como pecado. Y da tristeza, hermano. Dice en el libro, hablando de Jesucristo de la Pascua, dice capítulo 22, creo que lo leyeron, no fue acá, o que lo leyeron, ya no recuerdo ahorita, capítulo 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. ¿Se acuerdan de esa cita de Lucas? ¿Cuándo? Cuando era la hora. Y usted ve que la gente llega a la iglesia 10 minutos después, 5 minutos después, como si no nos importara. Como si aquí no estuviera Cristo esperando la reunión. Y algunas veces hay justificación por una cosa imprevista, eso se entiende. Pero realmente es la misma persona que siempre tiene la costumbre de llegar tarde. Y no es pecado. Eso no es malo. Entonces fíjense que los pecados de omisión son tan graves como lo son los de acción. Porque el día que tenemos el temor de Cristo, mi película va a pasar por ahí. Y va a pasar la película de mi corazón, de mi mente, no solamente de mis acciones. Y si pecado no ha sido confesado, uy, no estoy hablando de la salvación, no, pero si el hijo se asusta con usted, le pega un regaño, hermano. Bueno, algunos se sacan pecho. Pero con tan pequeñito todavía uno lo domina, ¿cierto? ¿Qué tal que el Señor lo mire así y le pegue un regaño, hermano? Wow. Yo me imagino lo que sintió Pedro cuando le había dicho 3 veces al Señor que no lo iba a negar. Le había dicho 2 veces y el Señor dice, bueno, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2, tú me vas a negar 3 veces.
Y dice Lucas, que es el único que narra esa parte de la historia, que cuando cantó el gallo, Jesús como lo tenía a cierta distancia y apenas el Señor, yo imagino que sintió Pedro cuando los ojos de Jesucristo se pusieron así encima de él en ese instante. ¡Wow! Tierra, trágame. Entonces, fíjese, hermano, estamos acostumbrando, muchas veces se pasa un domingo, no, pues estoy cansado. 3 domingos, y no nos importa nada si vamos o no vamos a la iglesia. Eso muestra cómo está mi alma. Porque mi testimonio de mi relación con Cristo no es por ir a la iglesia. No es por celebrar la cena. Eso es consecuencia de mi relación con Cristo. En una ocasión, cuando recién llegamos de la misión de Cartagena para Barranquilla, llegamos en el mes, finalizando diciembre del 89, en abril del 90, me encontré con un hermano. Lo saludé, era amigo de mi esposa, y lo llevé a la casa para que saludara a mi esposa, etcétera. Allá comenzamos a tratar unos asuntos, mencionó un asunto que había pasado en la iglesia de ahí de la 20 años antes. Y él dijo, eso estuvo mal hecho, y cuando yo vaya allá, yo voy a tratar ese asunto. Yo que tengo un problema, hermano, es que me da tanto miedo decir las cosas. Tú te has vuelto nada, oye, y vas a decir que vas a arreglar cosas en la iglesia. No, ya estoy bien, hermano. Bien. Yo tengo 3 meses y medio que vine de Cartagena, no he visto un solo domingo en la iglesia, y tú me dices que está bien. ¿Se da cuenta cómo se embota la mente del creyente? Él pensaba que estaba bien porque no estaba tomando, porque no estaba haciendo estas cosas. Pero nadie tenía que decirme eso para saber que estaba mal. Entonces, eso estaba mostrando lo que había en su corazón. Dios no era su prioridad. A todos no siempre tienen que decirnos quién está mal. Su vida lo va a decir. Sus acciones van a manifestar lo que hay en su corazón. Si a usted no le importa a Dios, no le va a importar lo que Dios pide que se haga para él. Y Cristo dijo la noche que fue entregado, por favor, hagan esto, háganlo en memoria de mí. Ese es un momento para mí más sublime de las reuniones a la iglesia. Pero pareciera que no. O nos quedamos viendo televisión hasta la 1 de la tarde, de la madrugada del sábado anterior, viendo cualquier porquería, y vamos allá y tomamos la Santa Cena. Y estoy en las imágenes, están pasando por aquí. Una hermana que trabajaba casi que de polo a polo en Barranquilla. Y un día le dije, hermana, cuando yo todavía estaba en Barranquilla, hace bastante tiempo, hermana, ¿qué le pasó? No la vi el domingo. Uy, hermano, llegué a la 1 a la casa del trabajo. Ella trabaja en una fábrica que se llama Gidi. Y amanecí cansada, hermana. Y yo, ay, hermana, lo siento. Pero usted se acuerda cuando usted no era creyente, que venían los carnavales. Usted trabajaba todavía allá en Gidi, ¿cierto? Sí, hermano. Usted se acuerda que usted me contaba que usted amanecía el domingo a las 3 de la mañana en Paseo Bolívar, de ahí cogía y iba a su casa, se bañaba, y a las 5 de la mañana estaba saliendo para Gidi para trabajar allá a las 7 de la mañana. Cansada de tanto bailar toda la noche. ¿Gidi es más importante que Dios? Por cualquier cosa, hermano, dejamos y no consideramos que eso es pecado. Andamos lo más fresco en que tengo buena comunión con Dios. No es así. Un último pasaje para terminar. Números, capítulo 9, creo que es. Qué pena, hermano. Los años pasan factura, ¿cierto? Sí, capítulo 9. Vamos a leer el verso 3 únicamente para yo explicar lo que pasó, para no demorarnos en la lectura, porque es muy larga. El pueblo de Israel, como ustedes saben, tenía una fiesta que se llama la Pascua, una fiesta que se celebraba cada año. 13 o 14 de abril, hay discusión sobre eso. Pienso que era el 13 a las 6 de la tarde. Para ellos el 14 empezaba a las 6 de la tarde. Pero no importa el horario. Lo que pasa es que la gente podía no
no debía tomar la Pascua si estaba inmundo. Y la palabra inmundo ahí no tiene que ver con acción de pecados, sino por razones de salud sería, no sé. De todas maneras, si una mujer estaba, y me perdonan la expresión, una mujer estaba en su periodo y se sentaba allí, se paraba y se sentaba un hombre allí, quedaba inmundo. ¿Ya me hago entender? Si entraba a un cuarto donde había muerto, quedaba inmundo. Entonces había unos hermanos que estaban inmundos en ese momento de la Pascua porque habían entrado, se había muerto un familiar. Entonces llegan donde Moisés. Moisés, ¿qué hacemos? ¿A esperar otro año? Pues averíguate qué hacemos. Y Moisés dice, bueno, yo hablo con Dios. Si Moisés habló con Dios, dice, bueno, ellos lo pueden hacer el siguiente mes, a la misma fecha, tal y le explicó cómo debía ser la Pascua. Pero hay un más o un pero en ese versículo 13 que nos deja asombrado. ¿Puede leerlo, por favor? ¿Quién lo va a leer? Díder, ¿puede leerlo? Números 9, 13. ¿Lo tiene? Ok, me hace el favor. En el Antiguo Testamento, ¿viste? Hermano. ¿Qué le parece? Si no estuviera inmundo, ni estuviera de viaje, que eran las dos excusas que podían tener, y no fuere a celebrar la Pascua, será cortado, será quitado del pueblo de Israel, pierde su ciudadanía. Y era solamente un tipo de Cristo. Acá está Cristo mismo determinando esta reunión. Mire, los castigos del Antiguo Testamento nos dan una luz de lo que era el pecado. ¿Usted se acuerda de cuando el tipo que trabajó el día sábado? Había la provisión de que no se podía trabajar sábado. Hay que descansar. Pero no había ningún castigo estipulado. Salen y lo encuentran recogiendo allá unos palitos de leña para asarse un pan, no sé qué sería. Y lo pillaron. ¿Y qué hacemos? Dice Moisés, pues no sé, Dios no ha dicho. Pónganlo preso, hablamos con Dios. ¿Qué dijo Dios? Muera irremisiblemente. ¿Qué había hecho usted y yo, hermano? No, hermano, es que hay que usar de misericordia. Hay que usar de amor también, hermanito. Ese señor no sabía ni qué le iba a pasar. Si él sabe que esa es la muerte, él no lo hubiera hecho. Vamos a perdonársela por ahora y después entonces así hubiéramos hecho usted y yo. Muera irremisiblemente. Hermano, que el Señor nos ayude a tenerle miedo al pecado. En la medida en que eso empiece a ser tan lentamente, nos va a dominar. ¿Cuántas mujeres y hombres, pero más que todo mujeres, la ve usted corriendo haciendo la comida porque a la hora siguiente viene la novela? Y eso y corre para allá y corre para acá y porque viene. En cambio que para el Señor hay una apatía. Nuestro Dios y nuestro Padre, damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Por tu misericordia, oh Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande, muy grande tu fidelidad. Gracias, oh Dios, por tu infinita gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos gozamos, Señor, de que por tu misericordia nos has dado lo que merecíamos. Y nos gozamos de que por tu gracia nos has dado lo que tampoco merecíamos. Perdón, vida eterna, bendiciones espirituales, todo aquello que nos has dado por tu infinita gracia. Ahora, Señor, pedimos que tu palabra que nos has dejado para instruirnos, para guiarnos, para direccionar nuestra vida, lo que hoy hemos aprendido de ella, podamos abrazarlo. Podamos disponer nuestro corazón, oh Dios, a la obediencia de ella. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos comprender y hacer tu voluntad. Guíanos por el camino eterno, como dijera el salmista. Gracias te damos, pedimos que te quedes con nuestros hermanos acá y que nos sigas guiando en los estudios que estamos recibiendo allá en el Congreso.
En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.